like to follow along in your Bible, we're going to begin in Hebrews 3, verse 1. Si quieren seguirme con sus Biblias, vamos a ir a Hebreos 3. But we're going to be traveling all over the book of Hebrews this evening. Sorry. We're going to be going all throughout the book of Hebrews this evening Pero vamos a pasar por todo el libro de Hebreos as we look at Jesus Christ as our great high priest. y así vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. We live in a day with innumerable distractions. Vivimos en una era con infinitas distracciones. You no longer have to travel to see a sporting event Ya no hace falta viajar para ir a ver un evento de deportes or even go pay to see a movie in a movie theater. o pagar para ir al cine a ver una película. You have access to any form of entertainment anywhere in the world right on your phone. Tenemos acceso a cualquier tipo de entretenimiento en cualquier parte del mundo en la palma de nuestra mano. And we can be distracted by more important things as well. Sorry. We More can- important things. We can be distracted by more important things. Podemos distraernos incluso con cosas más importantes. Maybe drama in your family, Say it again, I'm sorry. drama in your family, Problemas en su familia or hard times at work. o momentos difíciles en el trabajo Perhaps you're looking for a job. o estamos buscando trabajo. These are all things that distract our minds. Todas estas cosas que pueden aquejar nuestras mentes. And what I want you guys to do for the next few minutes Y lo que les voy a pedir por los próximos minutos is set all those things aside es que pongamos esas cosas a un lado and obey the admonition of Hebrews 3:1. y obedezcamos a lo que se nos manda en Hebreos 3:1. Where we read, therefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, Donde leemos, por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, consider the apostle and high priest of our confession, Christ Jesus. considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. So, what I want you to do this evening Entonces, lo que deseo que hagan esta tarde is to meditate on Christ. es que meditemos en Cristo. Set all other things aside, Pongan todas las cosas a un lado and we're going to look at the work of Jesus Christ para ver la obra del Señor Jesucristo as our great high priest. como nuestro sumo sacerdote. But first, let's go to the Lord in prayer. Pero vamos primero al Señor en oración. O merciful and gracious Heavenly Father, Nuestro Padre misericordioso, we come to you venimos a ti as weak and helpless sinners como pecadores desesperanzados y débiles who need you for any good. que te necesitan para hacer cualquier bien. We pray that you would grant us your Spirit Pedimos que nos concedas tu espíritu and speak to us through your word y que nos hables a través de tu palabra and glorify Jesus Christ. y que Cristo sea glorificado. In his name we pray. Amen. En su nombre oramos. Amén. Now, the only place in the entire Bible where we see Jesus Christ spoken of as our high priest Ahora, el único lugar en la Biblia en donde vemos que Jesús se habla como el sumo sacerdote is the book of Hebrews. es en el libro de Hebreos. And the book of Hebrews begins in verses 1 through 3 with the most glorious description of Jesus Christ Y el libro a los Hebreos empieza con los versos 1 y 2 con la descripción más gloriosa de Jesucristo. Go ahead and read Hebrews 1 through 3. 1 through 3. Yep. Vamos a leer en el capítulo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, quien, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Now, the primary point of these verses is of Jesus Christ as our prophet. Ahora, el punto central de estos versos es establecer al Señor Jesucristo como nuestro profeta. Where it is he through whom God has spoken his final word to man. Y dice que es a través de Jesús que Dios ha hablado sus últimas palabras a los hombres. But in doing so, we see his dignity, majesty, and power. Y entonces aquí vemos su dignidad, su majestuosidad y su poder. In verse 2, we see his dignity. En el verso 2 vemos su dignidad. He is the heir of all things and the maker of all things. Él es el heredero de todo y el hacedor del universo. All things were created by him and for him. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. We see his majesty. Vemos su majestuosidad. He is the shining forth of the glory of God. Él es el resplandor de la gloria y la imagen misma de Dios. The glory of God is his attributes. La gloria de Dios son sus atributos. And Jesus Christ is the shining forth of every one of the attributes of God. Y Jesucristo es el resplandor de cada uno de los atributos de Dios. And he is the exact image of the person of the Father. Y Él es la imagen misma de la persona del Padre. No one has seen God at any time, Nunca nadie ha visto a Dios, but Jesus Christ has declared him. pero el Señor Jesucristo lo ha declarado. And his power. Y su poder también. He is upholding all things by the word of his power. Y Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. It's not just like he's holding the world in his hand. No es solamente que está como sosteniendo el mundo en su mano, It's all things. son todas las cosas. Everything that happens in this world, Cada cosa que pasa en este mundo, every one of the decrees of God cada uno de los decretos de Dios is accomplished by the word of his power. es logrado a través de la palabra de su poder. He is seated in the throne of heaven, Y está sentado en el trono de los cielos, working all things together for the good of his people and the glory of his name. trabajando todas las cosas para el bien de su pueblo y la gloria de su nombre. This is our great high priest. Este es nuestro gran sumo sacerdote. But I want to look at his high priesthood under two headings. Pero quiero ver el sacerdotismo de Jesús bajo dos rubros. First, we'll look at his sacrifice and then his intercession. Primero vamos a ver su sacrificio y luego vamos a ver su intercesión. First, his sacrifice. Primero su sacrificio. As in verse 3, when he had by himself purged our sins. Dice en el verso 3, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados, He purged our sins and sat down at the right hand of the majesty on high. purificó nuestros pecados y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. So let's look at the sacrifice that he offered. Entonces veamos el sacrificio que él ofreció. And go ahead and read Hebrews 9:26. Y vamos a leer Hebreos 9, 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para abolir el pecado. The Old Testament priests sacrificed animals, Los sacerdotes del Antiguo Testamento sacrificaban animales, but those sacrifices could never take away sin. pero esos sacrificios nunca pudieron remover el pecado. He offered up himself, Él se ofreció a sí mismo and that is how he took away our sin. y eso fue la manera en la que Él abolió el pecado.
Go ahead and read Hebrews 7, 26 and 27. Vamos a leer en Hebreos 7, 26 y 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tuviera necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. He offered up himself. Él se ofreció a sí mismo. This one who we have seen is so glorious, Esto, a este que estamos viendo es tan glorioso, so perfect. tan perfecto, He who loves righteousness and hates lawlessness, aquel que ama la justicia y odia la iniquidad, the creator and sustainer of all that exists, el creador y sustentador de todas las cosas, by whom are all things and for whom are all things. por quien todas las cosas fueron hechas y para quien todas las cosas fueron hechas. It is he who sacrificed himself for us. Es este quien se sacrifica por nosotros. You see the utter blasphemy of thinking there you need to add anything else to the sacrifice of Christ in order to be saved. Ven la increíble blasfemia de pensar que ustedes necesitan añadir algo más al sacrificio de Cristo para ser salvos. You say, yes, I know we need faith in Jesus to be saved, Decimos, sí, sabemos que necesitamos fe en Jesucristo para ser salvos, but I also need to do this, or I also need to do that. pero también necesito hacer esto o necesito hacer aquello. You are saying that this sacrifice was not sufficient. Lo que están diciendo es que este sacrificio no fue suficiente. Listen to John Owen. Veamos Juan 1. John Owen. Juan 1. No, John Owen. Oh, John Owen. Oh, sorry. Perdón, escuchemos lo que dice John Owen. He himself was both priest, sacrifice, altar, and incense. Este Jesús fue sacerdote, sacrificio, altar e incienso. And he perfected his whole sacrifice at once. Y él perfeccionó su sacrificio de una sola vez, In and by his death and bloodshedding. a través de y en su muerte y derramamiento de sangre. But let's look next at the sins cleansed. Ahora veamos la purificación de los pecados. Yes, he purged our sins. Él purificó nuestros pecados. Go ahead and read Hebrews 9:15. Vamos a leer en Hechos 9:15. Así que por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo la muerte para la redención de las transgresiones que había bajo el primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. 9:15, right? Yes, 9:15. Oh. I'm just going to stick it in my pocket. Okay. This is such an important verse. Este es un verso tan importante. We see, as mediator of the new covenant, Vemos que como mediador del nuevo pacto, Christ died for sins, Cristo muere por pecadores, for the redemption of the transgressions under the first covenant. para la redención de las transgresiones que había bajo el primer pacto. We see here Vemos aquí that the sins of Old Testament saints que los pecados de los santos que estuvieron en el Antiguo Testamento were not forgiven by the blood of animal sacrifices. no fueron perdonados a través de la sangre de animales. Every sin that has ever been forgiven or cleansed Cada pecado que alguna vez ha sido perdonado o purificado is cleansed only by the blood of our great high priest Jesus Christ. es purificado solamente a través de la sangre de nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo. His blood is the only thing that has ever cleansed any man's sin. Su sangre es lo único que ha limpiado la sangre, el pecado de cualquier ser humano. We see also that the work completed.
También vemos su obra completa. In Hebrews 1:3, he sat down at the right hand of the majesty on high. Vemos en Hebreos 1:3 dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. He was able to sit down because he had completed the work. Él pudo sentarse porque había completado su obra. He cleansed our sins by his work on the cross. Él purifica nuestros pecados a través de la obra en la cruz. Go ahead and read Hebrews 9:24-26. Y en Hebreos 9:24-25 dice, 24 through 24-26. No, 26. 24 dice, porque no entró Cristo en los lugares santos hechos con manos, que son figuras de los verdaderos, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en los lugares santos cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para abolir el pecado. Once at the end of the ages, Una vez en la consumación de los siglos, he put away sin by the sacrifice of himself. y abolió el pecado por el sacrificio de sí mismo. The Levitical priests were never finished. El sacerdocio levítico nunca se acabó. Their sacrifices were done over and over and over and over. Los sacrificios que hacían tenían que hacerlos una y otra vez. Christ accomplished it at once. Pero Cristo lo logró de una sola vez. Go ahead and read Hebrews 9:11 and 12. En Hebreos 9, 11, 12 leemos, mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho con las manos, esto es, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. His sacrifice was once for all. Su sacrificio fue de una vez para siempre. It does not need to be repeated. No se tiene que hacer repetidas veces, Because he's already obtained eternal redemption. porque ya Él obtuvo la redención eterna. So we see the blasphemy of the Romish Mass. Y entonces aquí vemos la blasfemia de la misa católica. The idea that it was insufficient for Christ to die once on the cross, La idea de que fue insuficiente haber muerto una vez Cristo en la cruz but he must be sacrificed again and again and again. y tiene que entonces ser sacrificado una y otra vez. No, it was accomplished once and for all. No, fue hecho una vez para siempre. We turn next to the promise fulfilled. Vemos ahora la promesa cumplida. Let's turn back to Genesis 3:15. Si nos vamos a Génesis 3:15, The first promise of the gospel esta es la primera promesa del Evangelio is given immediately after the fall of man. y se da justamente después de la caída del hombre. And go ahead and read Genesis 3:15. Y dice así, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Adam and Eve were guilty before God. Adán y Eva eran culpables delante de Dios, They deserved to die, merecían la muerte, and yet God gives them the gospel. y aún así Dios les da el Evangelio. There will be a seed of a woman Va a haber una simiente de la mujer who will crush Satan's head que va a aplastar la cabeza de Satanás as Satan crushes his heel. y al mismo tiempo Satanás va a herir su calcañar. Now let's go ahead and read Hebrews 2:14-17. Ahora de vuelta vamos a Hebreos 2.
which providentially we've already heard once tonight. 14 through 17, right? 14 through 17. Dice del 14 al 17, así que por cuanto los hijos participaron de sangre de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino que tomó a la simiente de Abraham. Por eso debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que concierne a Dios, para expiar los pecados del pueblo. Here we see the clear fulfillment of this promise. Y aquí vemos el claro cumplimiento de esta promesa. Because those who needed to be saved Porque aquellos que necesitaban ser salvos are partakers of flesh and blood. participan de carne y sangre. He partook of flesh and blood. Entonces él mismo participó de carne y sangre. He is the seed of the woman Él es la simiente de la mujer and the seed of Abraham. y es la simiente de Abraham. He promised that he would destroy the devil. Y que se prometió que él iba a destruir a Satanás, He would crush the serpent's head, que iba a aplastar la cabeza de la serpiente destroying him who had the power of death, that is the devil. y que lo destruyó a través de del poder de la muerte, que es el diablo. How did he crush his head? Pero ¿cómo fue que le aplastó la cabeza? Through his own death. A través de su propia muerte. That is the serpent crushing his heel. Eso es como la serpiente le muerde el calcañar. This is and always has been the one true gospel. Este es y es el que siempre ha sido el único evangelio verdadero. Everyone who has ever been saved Cada persona que ha sido salvada has been saved by trusting in that one Messiah who is Jesus Christ. ha sido salvada a través de confiar en ese Mesías verdadero que es Jesucristo. Old Testament saints were looking forward to his coming as we are looking forward to his returning. Los santos del Antiguo Testamento estaban esperando su venida, así como nosotros estamos esperando su regreso. Let's move on to the veil removed. Ahora pasemos a el velo siendo removido. The way of reconciliation has been made plain or evident or clear. El camino hacia la reconciliación ha sido evidente o aclarado. Go ahead and read Hebrews 9, 6 through 8. Vamos a leer en Hebreos 9, 6 al 8. Y cuando estas cosas así se ordenaron, los sacerdotes siempre entraban en el primer tabernáculo para hacer los oficios del culto. Pero en el segundo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando a entender el Espíritu Santo esto, que aún no estaba descubierto el camino para el lugar santísimo, entre tanto que el primer tabernáculo estuviera en pie. Much of Old Testament worship was set up the way it was Gran parte de la alabanza en el antiguo pacto estaba establecida de esta manera to declare through types and shadows para declarar a través de tipos y sombras that the promised Messiah had not yet come. que el Mesías prometido aún no había llegado. The way into the holies of holies was blocked off to all but the high priest. El camino hacia el lugar santísimo estaba bloqueado y solamente el sumo sacerdote podía entrar, By a veil, y eso era con un velo. and God tells us what was that veil signifying? Y Dios nos dice, ¿qué significaba ese velo? It was signifying that the Messiah had not yet come. Significaba que el Mesías aún no había venido. But what did God do the very moment Christ accomplished his atoning sacrifice? Pero ¿qué fue lo que Dios hizo en el momento justo que Cristo cumple con su sacrificio
The veil of the temple was torn in two from top to bottom, El velo del templo se rasgó en dos de arriba hasta abajo. as Christ says, "It is finished." Y como Cristo lo dijo, consumado es. The debt for sin was paid in full. La deuda por el pecado se pagó en su totalidad. What was not yet made manifest Lo que no se había manifestado aún, is now loudly proclaimed. ahora es proclamado fuertemente. What previously was set forth in types and shadows Lo que anteriormente había estado anunciado a través de tipos y sombras, is now made plain and clear. ahora es evidente y claro. And lastly, under his sacrifice, I want to look at the conscience cleansed. Y por último quisiera revisar lo que es la conciencia purificada. Go ahead and read Hebrews 9:11 through 14. Vamos a leer en el mismo capítulo, versos 11 al 14. Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho con las manos, esto es, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada sobre los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Conscience means with knowledge. Conciencia significa con conocimiento. It is what your conscience does Lo que su conciencia hace is tells you of your guilt before God. es que le dice a ustedes sobre su culpa delante de Dios. It is your conscience that tells you Es la conciencia lo que nos dice that you've sinned against a holy God and deserve judgment. que hemos pecado contra un Dios santo y que somos merecedores del juicio. Every unconverted person in the world is trying to deal with their conscience. Cada persona no convertida en el mundo está lidiando con su conciencia. Some are trying to silence it through drugs or alcohol. Algunos tratan de silenciarla a través de las drogas y el alcohol. Others just stay entertained all the time so that they don't hear it. Otros pasan entreteniéndose todo el tiempo para no escucharla. But there's only one thing in the world that can truly cleanse a conscience, Pero solamente hay una cosa en el mundo que puede purificar la conciencia. and that is the blood of Jesus Christ. Y eso es la sangre de Jesucristo. Because your conscience isn't just a feeling of guilt. Porque la conciencia no solamente es el sentirse culpable, It's a knowledge of guilt. es saber que somos culpables. And there's only one thing that can take away that guilt. Y solamente hay una cosa que puede llevarse esa culpa, It is the blood of Jesus Christ. la sangre de Jesucristo. It is the only thing that can take away the knowledge of the guilt of sin. Es la única cosa que puede remover el conocimiento de la culpa del pecado, Because it's the only thing that can actually take away sin. porque es lo único que puede remover el pecado. So let's move on to his intercession. Ahora pasemos a su intercesión. Again, back in Hebrews 1:3, we read, he sat down at the right hand of the majesty on high. Leemos de vuelta en Hebreos 1:3. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. We saw in one sense, he sat down because his work was finished. Vimos que en un sentido él se sentó porque ya su obra había acabado. His work of sacrifice was complete. Su trabajo, su obra sacrificial ya había sido completada. But there's another sense in which he sat down in order to continue the priestly work of intercession. Pero en otro sentido, él se sentó para continuar con su obra de sacerdocio intercesor. In Romans 8:34 we read, he is at the right hand of God, making intercession for us.
En Romanos 8:34 leemos que Él está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. As our high priest, he has a finished work of his sacrifice himself. Y como nuestro sumo sacerdote, Él ya terminó la obra del sacrificio, But a continuing work interceding for us. pero continúa su obra intercediendo por nosotros. Go ahead and read Hebrews 7:23 and 24. En Hebreos 7:23-24 leemos: y los otros ciertamente llegaron a ser muchos sacerdotes, porque por la muerte no podían permanecer. Mas No, go ahead. I'm sorry. por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. They could not continue to intercede for the people because they died. No, estos sacerdotes no podían seguir su trabajo, su intercesión, porque se morían. But he has conquered death and therefore now and forever intercedes for us. Pero ha conquistado la muerte y ahora puede, ahorita y para siempre, interceder por nosotros. So let's look at his ongoing work. Entonces veamos a su continua labor, Hebrews 7:22. En el mismo capítulo, verso 22 dice: tanto más es hecho Jesús fiador de un pacto mejor. He is a surety of the covenant. Él es el fiador de este pacto. As a surety of the covenant, he is he who guarantees that we will receive all the promises and blessings of that covenant. Y como el fiador de este pacto, Él es la garantía de que vamos a recibir todas las promesas y bendiciones que acompañan este pacto. His law will be written on our hearts. Su ley va a ser escrita en nuestros corazones. We know him in a saving way. Lo conocemos a Él de una manera salvífica. All our sins are forgiven Todos los pecados perdonados. because he is our surety. Y esto porque Él es nuestro fiador, nuestra garantía. 1 John 2:1, if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Primera de Juan dice que si alguno pecare, tenemos el abogado a Jesucristo. We see how he's praying for us in John 17. Y vemos cómo Jesús ora por nosotros en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. The prayer that we see in John 17 is the prayer that he continues to pray for us today. Y la oración que vemos que Él ora en Juan 17 es la oración que Él continúa haciendo ahorita por nosotros. Verse 9, I pray for them, for those whom you have given me. Y dice el verso 9, yo ruego por ellos, what verse? 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Verse 11, he asks the Father, keep them through your name. Y en el verso 11 Él le pide al Padre que los guarde por su nombre, Those who you have given me. a los que el Padre le ha dado. He prays that we may be one as he and the Father are one. Y Él ora que nosotros seamos uno, así como Él y el Padre son uno. Verse 15, I do not pray that you should take them out of the world, but that you should keep them from the evil one. Y el verso 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Why is it that Satan cannot conquer us? ¿Por qué es que Satanás no nos puede vencer? Because the Son is praying to the Father to keep us from him. Porque el Hijo está pidiéndole al Padre que nos guarde del mal. He prays, sanctify them by your truth, your word is truth. Y Él ora también, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. How are we made more holy? ¿Cómo es que aumentamos en santidad? Because the Son is asking the Father to make us holy through his word. Porque el Hijo le está pidiendo al Padre que nos santifique en su palabra. And he wasn't praying only for his disciples in John 17. Y en Juan 17 vemos que Él no está orando solamente por sus discípulos. He said, I pray for all those who will believe in me through their word. Él dice que él ora también por todos aquellos que iban a creer a través de las palabras de ellos. He prays for us, Él ora entonces por nosotros. and he will receive everything he requests. Y Él va a recibir todo lo que Él pida. For what he is requesting
porque lo que Él está pidiendo is that which he purchased for us on Calvary. es lo que Él compró en el Calvario. Let's move on to his compassionate aid. Vamos ahora a su ayuda compasiva. Go ahead and read Hebrews 2:18 and 4:14 to 16. Ok. En Hebreos 2:18 dice, pues por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y en 4:14 al 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. He can sympathize with our weaknesses. Él puede simpatizar con nuestra debilidad. He was truly a man and tempted as we are. Él fue verdaderamente un hombre y fue tentado justamente como nosotros. He is not too far above us to understand us. No está demasiado arriba de nosotros para no podernos entender. He understands our every weakness. Él entiende nuestra debilidad. He was tempted far beyond any temptation we have ever faced. Él fue tentado mucho más allá de cualquier tentación que nosotros hayamos enfrentado. No, he who is praying for us understands our weakness. Entonces, este que está orando por nosotros entiende nuestra debilidad. We see also his continuous presence. Y vemos su presencia continua. Hebrews 7:23 to 25. En el capítulo 7, 25 y 26. Por lo cual puede también salvar eternamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. He is able to save us to the uttermost Él puede salvarnos completamente because he lives forever, porque Él vive para siempre making intercession for us. y intercede para siempre por nosotros. He is able to save us Él puede salvarnos because he always lives porque Él siempre vive to intercede for us. para interceder por nosotros. So lastly, well, I want to look at the voice of his blood. Y por último, quisiera que veamos la voz de su sangre. Go ahead and read Hebrews 12:22 to 24. Okay. 12:22 to 24. Ok. El capítulo 12, verso 22 al 24. Mas os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. This is an incredible part of Christ's intercession for us. Esta es una parte increíble de la intercesión de Cristo por nosotros. It says, the blood of sprinkling Dice la sangre rociada that speaks better things than that of Abel. que habla mejores cosas que la sangre de Abel. Blood that is speaking, Sangre que habla, talking blood. sangre parlante. It's a strange thing, talking blood. But this is not the first place in the Bible where we see talking blood. Pero este no es el primer lugar en la Biblia en donde vemos sangre que habla.
It's speaking better things than the blood of Abel. Y esta habla mejores cosas que la de Abel. The first place in the Bible we see talking blood is Genesis 4:10. La primera parte en donde vemos sangre que habla es Génesis 4:10, where God said, "What have you done? The voice of your brother's blood cries out to me from the ground." donde Dios dice, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano me llama desde la tierra. Abel's blood was talking. La sangre de Abel estaba hablando It was crying out to God from the ground. y estaba llamando a Dios desde la tierra. What was it saying? ¿Y qué estaba diciendo? It was saying justice is required. Decía, se demanda justicia. Innocent blood has been shed. Se ha derramado sangre inocente. A murder has been committed, Un asesinato ha sido cometido and justice must be done. y la justicia tiene que ser hecha. But Christ's blood says something better. Pero la sangre de Cristo dice algo mejor Oh, so much better. y muchísimo mejor. Christ's blood La sangre de Cristo does not cry out justice is required. no pide a Dios que se requiere, no demanda a Dios justicia. Christ's blood is crying out justice has been satisfied. La sangre de Cristo declara la justicia ha sido ya satisfecha. Abel's blood cried from the earth that justice was required. La sangre de Abel clamaba desde la tierra pidiendo justicia. Christ's blood is crying out from heaven that justice has been satisfied. Pero la sangre de Cristo clama desde los cielos diciendo que ya la justicia fue satisfecha. When Satan comes to God and says, "Oh, your child has done this, this, and this," Cuando Satanás viene a Dios, se le acerca y le dice, su hijo hizo esto y esto y esto. they deserve to be punished. Merecen ser castigados. Christ's blood says, La sangre de Cristo dice, no, no, justice has been satisfied. ya se satisfijo la justicia. Perhaps you are here Quizá ustedes están acá this evening en esta tarde and your conscience has not been cleansed. y su conciencia no ha sido purificada. You are still dead in your sins, Aún siguen muertos en sus pecados, lying under their guilt and condemnation, debajo de su culpa y su condenación, afraid to die con miedo de la muerte, because after death you will face judgment. porque luego de la muerte va a venir su juicio. He, this great high priest, Él, este gran sumo sacerdote, he for whom are all things and by whom are all things, aquel por quien todas las cosas fueron hechas y para quien todas las cosas fueron hechas, he who is the judge who you will stand before on judgment day, aquel que es el juez delante del cual usted va a estar en el día del juicio, comes to you now not as a judge, viene hoy mismo no como juez, but as a savior. pero como un salvador, And he says, "Come to me." y le dice a usted, venga a mí. Do not stay lying under the guilt of your sins. No permanezca en la culpa de sus pecados. Cleanse your conscience in the blood of the Lamb. Purifique su conciencia en la sangre del Cordero. Come to him and you will find a perfect high priest and savior. Venga a Él y va a encontrar un sacerdote y un salvador perfecto. Let's pray. Oremos. Oh, merciful and gracious Heavenly Father, Misericordioso Padre que estás en los cielos, again, we are weak de nuevo somos débiles and helpless. y desesperanzados. Thank you for giving us such a high priest Gracias por darnos tal sumo sacerdote who even now continues to intercede for us at King- your right hand. que incluso hoy mismo está intercediendo por nosotros a tu diestra. In his name we pray. En su nombre oramos. Amen. Amén.